Hay una historia sobre caballos que casi nadie conoce de forma completa. Es una historia que comienza con una civilización entera que entendía genética, no teórica pero prácticamente, mejor que muchos europeos sofisticados de su mismo tiempo. Comienza con un pueblo que había refinado el arte de la selección ecuestre a un nivel que era casi, podría decirse, científico. No porque tuvieran libros sobre genética, no porque tuvieran terminología formal, porque entendían, a través de generaciones de observación cuidadosa, de siglos de mirar, de probar, de ver qué funcionaba y qué no, los principios fundamentales de cómo los rasgos se heredan. Y es una historia que termina con una guerra donde no solo las personas fueron objetivo de destrucción. Los caballos fueron transformados en armas, fueron transformados en objetivos, y sus caballos, los que habían sido cuidados meticulosamente durante siglos, que representaban una inversión civilizacional completa, fueron destruidos deliberadamente, sistemáticamente. Lo que quedó después de 1877 fue algo completamente diferente a lo que existía en los años anteriores. Y aquí está lo incómodo, lo que la mayoría cree hoy que es el Appaloosa original, el caballo que los Nez Percé criaron, probablemente no lo es. Probablemente es una reconstrucción, una aproximación, un fantasma del original. A finales del siglo XVIII, en lo que hoy es Idaho y Washington, en la región de la Meseta de Columbia, existía una de las culturas de cría ecuestre más avanzadas, más sofisticadas, de toda Norteamérica. No fue desarrollada con influencia europea, fue desarrollada independientemente por los Nez Percé. Eso sorprende profundamente a mucha gente, porque la historia occidental ha enseñado durante siglos, casi como verdad absoluta, que los sistemas avanzados de cría vinieron de Europa, que la sofisticación en cría de caballos fue un descubrimiento europeo que eventualmente, generosamente, se transmitió al resto del mundo, que Europa tenía el monopolio en comprensión de genética y selección. Pero eso simplemente no es cierto en esta historia particular. Los Nez Percé no heredaron un sistema de cría sofisticado de los europeos, no lo copiaron de algún modelo europeo que habían visto, lo desarrollaron independientemente, lo inventaron desde cero. Lo refinaron a través de generaciones de observación cuidadosa, generaciones que fueron contadas en siglos probablemente. Lo perfeccionaron a través de selección deliberada, sistemática, cuidadosa, que fue exactamente tan rigurosa como cualquier sistema europeo de la época. Y para cuando los europeos realmente comenzaron a notar, para cuando los exploradores estadounidenses y militares comenzaron a documentar lo que realmente estaban viendo en el terreno, el sistema Nez Percé ya había estado en funcionamiento durante siglos, ya estaba completamente desarrollado, ya era tradición, ya era ciencia práctica. La historia occidental simplemente no registró eso, no lo reconoció como sofisticación, porque venía de un pueblo que la historia occidental no estaba inclinada a reconocer como sofisticado. Lo primero que hay que entender es que este no era un sistema casual o despreocupado de reproducción. No era algunos caballos se reproducen, otros no, y simplemente esperamos lo mejor y vemos qué sucede. Era deliberado, era controlado, era precisión selectiva pura. Los Nez Percé evaluaban a sus caballos. Evaluaban constantemente. Determinaban cuáles eran lo suficientemente rápidos para viajar largas distancias, lo suficientemente resistentes para terreno brutal, lo suficientemente temperados para responder a lo que un jinete necesitaba en momentos críticos. Los caballos que no cumplían con esos estándares, que simplemente no alcanzaban el nivel establecido, no se reproducían, no eran maltratados, no eran rechazados emocionalmente o castigados, eran simplemente excluidos del sistema de reproducción, no participaban en la continuidad genética. Eso era todo lo que necesitaba ocurrir. Durante generaciones que fueron contadas probablemente en siglos si rastreamos hacia atrás, solo los mejores caballos eran permitidos reproducirse, los más rápidos, los más fuertes, los más temperados, los más responsivos. Si eras un caballo que tenías una característica débil, no importaba qué tan bueno fueras en otras áreas,
Si no alcanzabas todos los estándares, no te reproducías, lo que significa que cada generación que pasaba, cada ciclo de reproducción que ocurría, el estándar general se refinaba más, se hacía más puro, se volvía más consistente, la variabilidad disminuía, la excelencia se concentraba. Eso es exactamente cómo funciona la selección artificial. Exactamente. Los criadores de caballos europeos más sofisticados del mismo periodo estaban haciendo lo mismo en teoría, pero los Nez Percé lo estaban haciendo prácticamente en escala, sin necesidad de libros que les enseñaran el concepto. Entendían genética sin llamarla genética. Los reportes de exploradores europeos y estadounidenses que encontraron y observaron a los Nez Percé describían consistentemente lo mismo. Sus caballos eran excepcionales en formas que eran tangibles, mensurables, innegables. No excepcionales, simplemente en el sentido de que fueran bellos, aunque había belleza definitivamente. Excepcionales, en el sentido de que funcionaban diferente de otros caballos que estos exploradores habían visto en sus viajes anteriores. Eran rápidos, veloces de formas que sorprendían. Podían mantener velocidad durante largas distancias sin el agotamiento rápido que otros caballos experimentaba después de algunos días de viaje. Tenían resistencia que parecía casi sobrenatural. Podían atravesar el terreno brutal de la meseta de Columbia, subiendo constantemente, bajando bruscamente, cruzando ríos, navegando rocas puntiagudas, terreno tan irregular que parecía diseñado para quebrantar caballos. Durante días, durante semanas, sin el mismo deterioro físico que otros caballos sufría. Eran ágiles en formas que parecían casi imposibles, responsivos a indicaciones tan sutiles que apenas eran perceptibles, confiables en situaciones de alto riesgo donde el error significaba posiblemente muerte. Cuando un guerrero Nez Percé montaba uno de sus caballos en una persecución o en una huida, cuando el riesgo era máximo, cuando la vida dependía de decisiones rápidas, ese caballo entendía lo que el jinete necesitaba casi instintivamente, casi telepáticamente. Eso no fue accidental, no fue coincidencia feliz. Fue el resultado directo, inevitable, de generaciones de selección cuidadosa, porque los Nez Percé priorizaban 3 características fundamentales por encima de todas las demás: velocidad sostenible, resistencia excepcional y temperamento de control absoluto. Un caballo no tenía que ser simplemente rápido en un sprint, tenía que mantener velocidad, tenía que escuchar, tenía que responder a indicaciones, tenía que mantenerse confiable en situaciones donde el error significaba pérdida. Eso es qué tan alto era el estándar. Eso es qué tan refinado, qué tan exigente era el sistema de selección. Eso es cómo una civilización crea algo excepcional. Pero aquí comienza una pregunta que es incómoda para la historia moderna del Appaloosa. ¿Cuánto de ese sistema original aún existe en el Appaloosa moderno? La respuesta honesta es probablemente menos de lo que la mayoría cree, porque la realidad histórica es esta. El Appaloosa moderno fue en gran medida reconstruido y estandarizado en el siglo XX. Fue reconstruido después de que el sistema de cría Nez Percé original ya había sido severamente interrumpido. Eso no hace que el Appaloosa moderno sea menos valioso. Eso no significa que no sea una raza excelente. Solo significa que lo que existe hoy no es una continuación directa de lo que existía antes. Es lo que quedó después de que el original fue destruido. Porque en 1877 ocurrió algo que casi nunca es enmarcado de esta forma exacta. La guerra Nez Percé no fue simplemente una persecución militar de un pueblo que estaba tratando de huir. Fue una persecución de una civilización entera. Fue una guerra contra una manera de vivir, y parte absolutamente crítica, absolutamente central de esa civilización eran sus caballos, los Nez Percé, intentando retirarse a través de miles de millas de terreno brutal y hostil en búsqueda de libertad, en búsqueda de la capacidad de continuar siendo Nez Percé. No viajaban solos. Llevaban sus caballos, llevaban los animales más rápidos, más resistentes, más confiables que habían desarrollado, cuidado, perfeccionado durante siglos de selección cuidadosa. Y aquellos caballos
Paradójicamente, los hicieron un blanco aún mayor. Los hizo visible, los hizo perseguible, los hizo derrotables. Los reportes militares de la época son absolutamente claros sobre esto. El ejército estadounidense reconocía, documentaba, entendía que la mayor ventaja militar, nez per se, no era simplemente la habilidad de combate de los guerreros. No era tácticas superiores, era la calidad excepcional de sus caballos. Estos animales, producto de siglos de selección, les permitían moverse más rápido que ejércitos perseguidores mucho más grandes. Les permitían maniobrar más efectivamente. Les permitían evadir múltiples persecuciones coordinadas de fuerzas que los superaban numéricamente en órdenes de magnitud. Entonces la estrategia militar cambió. No era simplemente capturar gente, no era derrotar guerreros, era romper los caballos, era destruir esa ventaja. Cientos de caballos, posiblemente miles, las estimaciones varían, fueron capturados del rebaño nez per se. Muchos fueron asesinados deliberadamente. Muchos otros fueron dispersados, esparcidos de forma que el rebaño no podía ser reunificado, que la línea genética no podía ser manejada como un grupo. Esto no fue simplemente un efecto secundario colateral de las operaciones de guerra. No fue algo que ocurrió por accidente mientras se perseguía gente. Esto fue deliberado. Está documentado. Fue estrategia, porque cuando rompes una manada, cuando destruyes un rebaño, no simplemente quitas transporte o medio de vida, quitas un sistema de reproducción completo, rompes una línea de sangre que fue cuidada, refinada, perfeccionada durante siglos de selección cuidadosa. Cortas la capacidad de una civilización de continuar sus propias prácticas de selección. Destruyes la posibilidad de que esa sofisticación continúe. Es destrucción cultural a través del caballo. Es genocidio de un sistema. Y eso es exactamente lo que ocurrió en 1877. En un período muy corto, en los meses después de que los nez per se fueron forzados a rendirse cerca de la frontera canadiense, una de las líneas de caballos más cuidadosamente, más deliberadamente, más inteligentemente desarrolladas de North America fue casi completamente colapsada. No fue recuperable, no fue restaurable, simplemente fue prácticamente destruida. Lo que pasó después es lo que muchas personas no entienden completamente. Una línea de caballos raramente desaparece de la noche a la mañana. Se diluye, se disuelve lentamente, se mezcla con otras líneas. Los caballos nez per se que sobrevivieron, los que no fueron asesinados, los que no fueron capturados, los que simplemente quedaron dispersos en el paisaje, no pudieron ser reproducidos de la forma que una vez lo fueron. Ya no había un sistema, ya no había selección cuidadosa, ya no había estándares mantenidos por una civilización que entendía qué estaba haciendo. Los caballos supervivientes fueron reproducidos con lo que estaba disponible bajo las nuevas condiciones: caballos de carga, caballos de granja, lo que fuera accesible. Y cuando mezclas una línea refinada de siglos con otras líneas sin la misma selección cuidadosa, el resultado es dilución. No es un cambio que ocurra en una generación, ocurre lentamente. Los estándares estrictos construidos durante siglos desaparecen. La velocidad cuidadosa disminuye. La resistencia refinada se vuelve simplemente buena. El temperamento controlado se vuelve simplemente aceptable. Dentro de solo algunas décadas, en tiempo histórico, eso es casi nada. Lo que había tomado siglos construir comenzó a desvanecerse. No porque los caballos se volvieran inferiores, porque nadie estaba manteniéndolos del mismo modo. Por el siglo XX temprano, muchas personas creían que el caballo nez per se original había desaparecido completamente. Se creía que era historia, que era leyenda, que era parte de un pasado que ya no existía. Lo que permanecía eran individuos dispersos, recordados, cuando es que eran recordados, principalmente por sus abrigos moteados distintivos. Y aquí está la paradoja que es casi desgarradora. El rasgo más visible, el color, los puntos, la apariencia, sobrevivió. Los rasgos menos visibles, la habilidad,
la estructura, el espíritu, la responsividad refinada, desaparecieron lentamente con el tiempo. Entonces, en el siglo XX, la gente vio caballos con patrones de Appaloosa y pensó, eso debe ser lo que los Nez Percé criaban. Pero lo que realmente vieron fue el fantasma visual de lo que una vez fue. En 1938, 60 años después de la guerra, 60 años después de que la línea genética Nez Percé fue destruida deliberadamente, alguien decidió hacer algo. El Appaloosa Horse Club fue fundado. Fue el primer esfuerzo organizado, deliberado, sistemático para reconstruir el Appaloosa. No simplemente como una apariencia decorativa, no solo reconociendo el patrón de color moteado, sino como una raza reconocida, como parte oficial de la historia estadounidense. Fue reconocimiento, fue intento de restauración, pero hay una realidad biológica profunda que los criadores de caballos experimentados entienden, que han entendido por siglos. No puedes recrear completamente una línea de sangre una vez que su sistema original de selección ha sido roto y dispersado. Una vez que ese sistema sofisticado desaparece, una vez que la civilización que lo mantenía ha sido derrotada, la línea que finalmente emerge puede ser hermosa, puede ser valiosa, puede ser excelente en comparación con muchas otras razas, pero no puede ser exactamente lo que era originalmente. No puede replicar esa sofisticación que tomó siglos construir. Entonces, para reconstruir el Appaloosa, para intentar continuar lo que los Nez Percé habían comenzado, los criadores del siglo XX tuvieron que trabajar con lo que permanecía disponible. Tuvieron que trabajar con los individuos dispersos que aún llevaban algo de esa sangre original, aunque fuera diluida. Tuvieron que cruzarlos con otras razas. Caballos de raza Quarter Horse, conocidos por solidez y utilidad. Thoroughbreds, conocidos por velocidad y belleza. Otras líneas que pudieran estabilizar rasgos y aumentar población viable. El resultado fue el Appaloosa moderno, más fuerte en algunos aspectos, más extendido geográficamente, más instantáneamente reconocible como raza establecida, pero también profundamente diferente de lo que existía antes de 1877. Eso no es crítica, es simplemente realidad histórica. Y aquí vive el debate que aún persiste, que probablemente nunca será completamente resuelto. ¿Estamos mirando un legado restaurado fielmente o un legado que ha cambiado con el tiempo? ¿Es el Appaloosa moderno una continuación directa e inequívoca del caballo Nez Percé original? ¿O es una reconstrucción aproximada de lo que quedó después de la destrucción? Probablemente la respuesta no sea cuestión de correcto o incorrecto, verdadero o falso, porque un legado no siempre se preserva exactamente como era. Casi nunca se preserva exactamente como era. A veces un legado sobrevive en una forma diferente, alterada, no idéntica, pero reconocible. A veces lo que permanece no es genéticamente idéntico a lo que fue, pero aún contiene partes del original, ADN del original, memoria del original. Y si miras de cerca, si realmente observas a un Appaloosa moderno y entiendes completamente su historia, la guerra, la dilución, la reconstrucción, puedes ver pedazos del pasado aún ahí. En la velocidad que aún existe en ciertos individuos, en la resistencia que aún permanece, aunque no sea universal, en la responsividad que aún ocasionalmente aparece, aunque sea inconsistente. No es la pureza del original, probablemente nunca lo será, pero es algo, es lo que sobrevivió, es lo que persiste. Y a veces lo que sobrevive, lo que persiste a pesar de todo, es lo que más importa, porque una civilización entera que casi fue borrada completamente, cuyos caballos fueron destruidos deliberadamente como arma de guerra cultural, aún dejó una huella, aún dejó una marca. El Appaloosa moderno lleva esa huella, aunque no sea exactamente lo que una vez fue. Y tal vez eso, la persistencia, la supervivencia, aunque sea en forma alterada y reconstruida, es el legado más importante de todos. No la perfección del original, no la pureza de lo que fue, la supervivencia del concepto, la persistencia de la idea. El hecho de que algo aún queda, que aún existe,
que no fue completamente borrado. Eso es lo que importa. Esta es la historia incómoda. No es una historia donde el bien triunfa completamente. No es una historia donde lo que fue destruido es perfectamente restaurado. Es una historia donde una civilización avanzada fue casi borrada, donde su logro ecuestre fue destruido deliberadamente, y donde lo que permanece es una aproximación, una reconstrucción, una memoria de lo que fue. Pero es memoria, es huella, es evidencia de que existió. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.